comas más huevos del supermercado sin antes ver este vídeo. Seguramente después de ver este vídeo cambiará tu forma de pensar y ver este alimento que comemos casi a diario. Te voy a mostrar las diferencias que hay entre los distintos tipos de huevos y que estoy segura de que muchos de vosotros no os habéis parado a pensar en ello. Me refiero a los huevos industriales y los huevos de gallina criadas de manera ecológica. Hoy te enseñaré los secretos que hay detrás de este alimento y los peligros que tiene para tu salud y que debes conocer. En este vídeo os voy a enseñar a diferenciar los huevos buenos, es decir, los saludables, los que deberías de comer, de los huevos malos que contienen químicos, antibióticos y sustancias que no queremos en nuestro cuerpo y que al ingerirlos están dañando nuestro organismo. Y lo peor de todo, que los estamos comiendo sin ser conscientes de que lo hacemos. Hoy vamos a fijarnos en estos pequeños números que llevan los impresos de los huevos, pero cuando salgan ya te voy a decir, así vamos a poder distinguirlos. Pero antes de nada, antes de continuar, quiero decirte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito, lo hagas ahora mismo para no perderte vídeos muy interesantes que sacamos en este canal. También quiero pedirte que compartas entre familiares y amigos porque estoy segura de que este vídeo de hoy les va a interesar mucho. Mirad, estos son los números a los que yo me refería. Cuando veamos estos números vamos a saber distinguir unos de otros. El 1, el 3, ¿habéis visto qué números hay ahí? Vale, gracias por dejarme un me gusta a este vídeo. Seguimos. Seguramente en cada país se dicen distintas cosas sobre el consumo de huevos. Por ejemplo, en España se ha dicho siempre que no debemos comer más de 2 huevos al día, ya que no es bueno para la salud. O también se han dicho cosas como que el huevo crudo es más saludable y nutritivo que un huevo cocinado. Otra de las cosas que hemos escuchado sobre el huevo es que el que tiene la cáscara más oscura es más nutritivo y un huevo con la cáscara blanca es menos. Pues bueno, ya os confirmo que todas estas cosas son mitos, son leyendas urbanas que no nos tenemos que creer. Lo importante de si es o no saludable comer huevo a diario es el tipo de huevo que comamos. Me explico. Depende de si el huevo procede de una gallina con alimentación ecológica campera y en libertad o si viene de una granja industrial, ya que hay diferencias enormes en estos huevos. Y es que no es ningún secreto que la alimentación de las gallinas en las granjas industriales es pésima. Los piensos son casi inexistentes. Todo está pensado para abaratar costes, para ahorrar dinero y sacar el producto más barato posible al mercado. Resulta que los pocos piensos que comen estas gallinas, como el maíz o la soja, son totalmente transgénicos, nada natural. Si a toda esta mezcla le añadimos la cantidad de antibióticos, medicamentos y un montón de vitaminas, como ellos les llaman, que añaden a la alimentación de las gallinas, las cuales encima se crían toda su vida dentro de una jaula y todas amontonadas unas con otras, como veis las imágenes, las condiciones en las que se encuentran son pésimas y nunca ven la luz del sol. Por otro lado, tenemos las gallinas en libertad, que reciben luz solar, se alimentan de lo que encuentran en el suelo, pues gusanos, flores, semillas, etc. Y podemos darnos cuenta rápidamente de que entre unas y otras hay una enorme diferencia. Pero claro está, en el mantener las gallinas de estas condiciones de libertad económicamente es más caro y por eso muchos criadores no están dispuestos a hacerlo. A las gallinas de cría industrial las alimentan con piensos hechos de proteínas recicladas como harinas de restos de carne, huesos de animales, restos de plumas y del despiece, una auténtica barbaridad. Y claro está que cuando nos comemos un huevo siempre nos han contado la historia de que un huevo de gallina en libertad tiene un color naranja más intenso que el resto de los huevos. Fijaos en los números, ¿veis ese 3? Esas son las que no tenéis que comer. ¿Veis el 3? Los que empiezan por el 3. Esas son las gallinas que están en cautividad. Bueno, pues resulta que este color de las gallinas lo ponen en el pienso para poder nosotros así, para confundirnos y que nosotros pensemos que son buenas. O sea, les dan alimento pues tintado, podríamos decirlo de alguna manera. Bueno, ¿veis lo del numerito que os he dicho? Bueno, si veis un 3 es que son las gallinas en cautividad. Si veis un 2 es que están un poquito más libres, pero siguen teniendo el mismo tipo de alimentación. Si veis un 1, mirad ahí, 1 ES15, bueno, un 1 quiere decir que están libres.
totalmente libres, y mirar cómo están ahí, las veis. Y si ya encontráis una con un 0, es que están alimentadas de productos de piensos ecológicos y naturales, pero por lo menos no llevan ni medicamentos, ni antibióticos, ni ningún componente extraño, y además, como hemos comentado al principio, se pueden alimentar de lo que encuentran en la tierra. Y desde luego tienen una alimentación mejor que las anteriores. Estos huevos son saludables para nosotros y los podemos comer sin cuidado. Después de los huevos que llevan en la cáscara impreso el número 1, están, ya os he dicho, los que llevan el 0, y son los ecológicos, 100% alimentación ecológica. Bueno, ahora ya has aprendido a diferenciar los tipos de huevos que te puedes encontrar en el supermercado. Y ahora la pregunta del millón es, ¿cuántos huevos podemos comer al día? Si comes de los huevos saludables, entre 3 y 4 al día te puedes comer. Eso es lo que dicen los estudios realizados últimamente. Por mi parte, creo que para mí personalmente un máximo de 2 al día es lo que me va bien. Como siempre te digo, primero consulta a tu médico especialista, no vaya a ser que por tus condiciones de salud esta cantidad no sea recomendable para ti. Resulta que estos huevos saludables contienen vitamina B, vitamina B12, minerales como el hierro y el zinc y muchos antioxidantes. Ahora me gustaría contar con tu opinión. Dime desde qué país nos estás viendo y qué te ha parecido el vídeo de hoy. Dime la cantidad de huevos que tú comes al día y si sabías o no la diferencia que existe entre unos y otros, etc. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo. Un saludo y te espero en el siguiente.